Buenos días a todos los presentes, que el Señor los bendiga. Son bienvenidos todos los que nos visitan por primera vez y por supuesto todos los hermanos y hermanas que continuamente nos juntamos en este lugar para alabar a Dios. Es una bendición que no hayamos puesto mucha atención a la lluvia y hayamos puesto más atención al compromiso que tenemos con Dios. Eso es lo que cuenta. Y hoy día quiero hablarles de ese compromiso que Dios demanda de su pueblo. Es hermoso ser cristiano, es hermoso saber que la protección de Dios está con nosotros. ¿Alguno de ustedes ha sentido la protección de Dios? ¿Alguno de ustedes ha tenido algún milagro en su vida? Pues sí, en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. ¿Saben? El día jueves tuvimos una desgracia en medio de nosotros. Adrián Triviño, que tiene 18 años, salió a comprar en medio de la lluvia algo de material porque estamos preparándonos para la graduación de EBPL y pues en la lluvia se resbaló lastimosamente muy cerca de una reja y se enterró una reja en la mano. Me disculpan sus padres, no les he pedido permiso para decir esto, pero quiero compartirlo. Sí. Y no se enterró un clavo, ni siquiera una varilla como las que ustedes conocen. Era una varilla posiblemente de 22 milímetros. No sé si alguien sepa lo que es un fierro de esos, más o menos de este calibre. Se enterró aquí y le salió 10 centímetros por acá. Yo mismo lo vi, no me lo contaron. Una cosa terrible, hermanos. Y usted dice, y este pastor dice que Dios nos protege, ¿y qué pasó ahí? Sí, pues en el mundo tendremos aflicciones, pero el Señor está con nosotros. Llegaron los bomberos y rompieron una parte de la reja y él se fue con su mano sosteniendo la reja al hospital. Y en el hospital, un hospital del Guasmo, hospital del gobierno, que normalmente la atención no es tan buena, tuvo 3 médicos, cirujanos, inclusive un cirujano plástico atendiéndolo, y en una operación de 2 horas, en una operación de 2 horas, liberaron su mano de ese fierro, y gracias al Señor, toda su mano está completa. Los médicos hablaron de extirpar, pero no se pudo porque el Señor está con nosotros. Adriancito, no sé dónde estás, pero el Señor te ama un mundo. La verdad, Dios prepara las cosas para sus hijos. Todos podemos sufrir problemas, quebrantos. No le voy a decir que usted viene a Cristo y no le va a dar gripe. No le voy a decir eso. Vienen enfermedades, vienen problemas. En el mundo estamos. Pero sabe una cosa, Él nos libera de todas ellas. Así que hoy día queremos hablar de cuál es nuestro compromiso, porque Dios sostiene su fidelidad con nosotros. A pesar de que estamos en un mundo difícil y que vienen complicaciones, Dios siempre está ahí para sacarnos. Pero usted y yo debemos entender y comprender qué significa ser miembro de la iglesia. La iglesia está compuesta de miembros. Cuando usted y yo nos unimos a la iglesia, también nos unimos a una iglesia local. Y esa iglesia local en este caso es nuestra iglesia. Y a su visión. Es decir, esta iglesia tiene una visión que Dios le dio. Esta iglesia no nació por capricho humano, pensamiento de hombre. No, Dios conformó a esta iglesia. Y la prueba es que en 16 años esta iglesia se ha multiplicado
3 veces. Hoy hay 4 iglesias Alto Refugio en esta ciudad. Y eso es gloria de Dios. Eso no es gloria humana. Los hombres y las mujeres que estuvimos al comienzo, solamente fuimos instrumentos de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere de cada miembro de la iglesia, que seamos instrumento de Dios. Tal vez alguno diga, pero yo ¿para qué voy a servir? Yo tenía una vida tan terrible. ¿Cómo Dios me va a usar? Yo le voy a decir algo bíblico nada más. San Pablo era un asesino antes de venir a Cristo. Él capturaba a los cristianos para que los maten. No dice la Biblia que él los mataba con sus manos, pero ¿cuál es la diferencia? Si él era el que los capturaba para que los maten. Era un cómplice que viene a ser un coautor de esos asesinatos. Y Dios tuvo misericordia de él. Y sabe una cosa, lo usó de una manera extraordinaria. Porque Dios no mide cómo eras, sino cómo serás en Cristo Jesús. Porque hay una nueva vida. Y esa nueva vida, muchos cristianos se la están perdiendo, porque no creen que hay esa nueva vida. Porque simplemente dicen, sí, bonito que habla el pastor, pero eso no es así. Pero sí es así, porque Dios nunca ha mentido. Y dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Así que cuando usted se une a la iglesia local, usted se une a la visión de esa iglesia. ¿Y cuál es la visión de nuestra iglesia? Ser una iglesia auténtica. Es decir, no falseta, no con ninguna cosa engañosa, sino una iglesia real, auténtica, bíblica, enraizada en la comunidad, que levanta líderes comprometidos con Dios, que se multiplica con el mensaje de salvación. Y si no le queda en su cabeza esto que acabo de leer, ahí en ese poste está un letrerito donde está la visión y lo puede leer todas las veces que venga aquí. Puede tomarle una foto y llevárselo a la casa y aprendérselo y saber a dónde está caminando nuestra iglesia. Nosotros no jugamos a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. La iglesia no es un juego, es el compromiso más precioso que podemos tener en la vida, porque es un compromiso con Dios. Sí, nos gusta someternos a las autoridades, apreciamos al alcalde, al presidente, al prefecto y a cualquiera. Sí, los apreciamos, nos sometemos a las autoridades, pero ahora nosotros tenemos un compromiso con la autoridad mayor que cualquier otra autoridad, con Jesucristo el Señor. Así es que, si usted quiere ser parte de una iglesia auténtica, estar comprometido con Dios y ser protagonista de la extensión del reino de Dios, esta es su iglesia. Si usted dice, no, yo quiero ser dominguero. Dominguero es que nomás asiste los domingos, como los que van a la mesa. Bueno, a la misa. Es lo mismo. Es decir, no estamos para eso. Estamos para ser gente comprometida con Dios, porque Dios se ha comprometido con nosotros. Él nos ha prometido la salvación. Nada menos que eso. Aquí, en Alto Refugio, en esta iglesia, en nuestra iglesia, el Señor Jesucristo es el centro de nuestras vidas. Somos una iglesia que ha decidido servir a Dios con humildad, unidad y excelencia. Creemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si usted está de acuerdo, diga amén. Y si no está de acuerdo, diga no, estoy de acuerdo, soy musulmán o lo que sea. Pero si está de acuerdo, diga amén. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo en Cristo hay salvación y vida eterna. La Biblia es la palabra de Dios. La iglesia es la obra de Dios en Cristo. Todas las promesas de Dios son verdaderas. Todo cristiano, sin excepción, tiene dones y talentos. Y entonces todos podemos servirle. Porque todos tenemos dones y talentos. También creemos que Jesucristo regresará por su iglesia.
Es decir, eso es lo que dice la Biblia y en eso creemos, no solamente porque somos gente que se pasa leyendo la Biblia. Sí, la leemos todos los días. ¿Y qué? Para leer otras cosas, mejor leo la Biblia. Pero la Biblia también nos enseña cómo era la iglesia primitiva. Es decir, la iglesia que Jesús dejó sobre la tierra. Y nosotros no porque estamos en el siglo XXI y tenemos celulares y tablets, tenemos que cambiarle el sentido a la iglesia. ¿O sí? ¿Tenemos que cambiar el mensaje de Jesucristo? No podemos cambiar ni una sola palabra. El Señor dijo, ni una jota, ni una tilde, nada, ni una coma pasará de mi palabra. Cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará. Entonces, esta palabra es para todos los tiempos. No podemos decir, bueno, ahora el siglo XXI es así. No, el siglo XXI tiene un grave problema y usted tiene que saberlo. Si usted se da cuenta, la mayoría de la gente tiene enfermedades por todos lados. Y eso es porque al ser humano, el avance tecnológico lo ha vuelto cómodo. Lo ha vuelto Comodoro Rivadavia. Quiere todo a vaca soñada, decía uno por ahí. ¿Sabe qué? No. Tenemos que aprender a esforzarnos. No tomemos lo del mundo. El mundo está confundido. Cristo está en la verdad. Él es la verdad. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nosotros somos una iglesia, Alto Refugio, que permanece en la doctrina de los apóstoles de Jesús, es decir, en la doctrina del Nuevo Testamento. Sin embargo, no rechazamos el Antiguo Testamento, también lo tomamos como la palabra de Dios y también nos sujetamos a su palabra expresada en el Antiguo Testamento universalmente, no a las leyes del pueblo de Israel porque nosotros somos guayaquileños o ecuatorianos o tal vez colombianos o venezolanos que estén aquí, pero no somos israelitas, al menos no de nacimiento. Y Dios nos ha llamado para que cumplamos la gran comisión. Somos una iglesia que cree en Jesucristo y lo ha recibido en su corazón como Señor y Salvador. Hay una cosa que es interesante y es que cada iglesia tiene un corazón. Es decir, el centro de cada iglesia está establecido. Y a esa iglesia se unen los que tienen ese corazón. Alguna vez, cuando todavía ni soñaba en pastorear una iglesia, un profeta de Estados Unidos, en un momento en que no tenía que tomarme en cuenta, me tomó en cuenta y dijo, Dios dice que se van a juntar a tu alrededor gente que tiene el corazón como tú. Yo mismo no sé cómo tengo el corazón, pero lo que sí sé es que ustedes lo tienen como yo. Porque esa es la promesa de Dios. Y no debemos dejar que el enemigo destruya lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Somos una iglesia que quiere ver la gloria de Dios, igual que lo hacía la iglesia primitiva. La gente se sanaba, la gente veía prodigios y señales, milagros por todas partes. Creemos que los dones del Espíritu Santo están operando actualmente como entonces en la iglesia. No creemos que las cosas se han terminado. Hay algunos que han abandonado la palabra de Dios y dicen, no, Dios no hace esos milagros. Yo sí creo en Jesucristo, pero Dios ya no hace esos milagros. Dios sí sigue haciendo milagros. Y les acabo de contar uno al comienzo de esta palabra.
Somos una iglesia que considera que la palabra de Dios no es negociable. Usted no puede negociar con Dios. Lo que está escrito aquí, eso está escrito aquí. Y usted no lo puede cambiar. Yo tampoco. Nadie. Dice, bueno, dice, no heredarán el reino de Dios los borrachos. Ay, pero si un par de cervecitas, el Señor no ha de decir nada. Con un par de cervecitas que comienza la borrachera, pues. ¿O por dónde comienza? Por ahí comienza. Mi padre me decía, con el primer vaso comienza la borrachera. Y así es como es. Y sabe, usted no puede cambiar esa palabra. Así que usted manténgase lejos de toda cosa injusta, porque Dios no lo hará partícipe de su reino. Nuestra fe en el sacrificio de Jesús en la cruz es radical. No creemos en ninguna otra cosa que pueda salvarnos que no sea la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo tiene el poder para salvarnos, tiene el poder para vencer a las tinieblas. Por eso hoy día cantamos, el diablo está vencido. En mi vida el diablo está vencido. Yo no sé si en su vida el diablo también está vencido. Diga amén. Porque es muy importante que usted sepa quién es. La iglesia no es tan solo un grupo humano unido por la conveniencia de la salvación. No. La Biblia dice que usted y yo somos el pueblo de Dios. La Biblia dice que usted y yo somos la familia de Dios. Y la Biblia dice que usted y yo somos el cuerpo de Cristo. ¡Qué tremendo! Si usted y yo somos el cuerpo de Cristo, usted y yo somos el instrumento de Dios sobre la tierra. Porque Jesús con sus manos sanó. Y usted y yo somos su cuerpo. Eso declara la Biblia. Así es que no somos algo más. No es que y tengo esta religión. No, nosotros no tenemos una religión, nosotros tenemos una relación con Dios. Nosotros somos íntimos de Dios. Nosotros somos íntimos de Dios. Nosotros somos íntimos de Dios. No lo vemos como a 3 cuadras, lo vemos aquí mismo. Si alguien vive dentro de ti, es íntimo contigo. Y ese se llama Jesucristo. Jesús siempre nos habló de la unidad. De hecho, en el Evangelio de Juan, el Señor hace una oración y dice, Padre, que ellos sean perfectos en unidad. Lo que Dios quiere es que el pueblo de Dios sea perfecto en unidad. ¿Y sabe qué? Lo dice con qué propósito. Dice, para que todos crean en mí. He estado hablando con algunos cristianos de otras iglesias últimamente. Y yo he sentido hace muchos años esto. Y les he dicho, y ellos como que sienten ¿cómo les puedo decir? Sienten que Dios les habla cuando les toco ese tema. Alguna vez, en medio de una adoración, dijimos que Guayaquil sería un faro espiritual para las naciones. Y sabe una cosa, eso va a ser así. En este país no hay ciudad que tenga más iglesias que Guayaquil. Por alguna razón debe ser. Sí, que hay delincuencia, que hay esto y lo otro. Sí, la hay. Pero hay un pueblo que está creciendo en medio de Guayaquil. Y ese pueblo somos nosotros, el pueblo de Dios. Por eso Dios quiere que nosotros vivamos en unidad. Porque lo que nos destruye es la división. Las iglesias entre sí no están bien. Pero eso es porque dentro de sus corazones hay división. Nosotros debemos ser adalides de la unidad de la iglesia. Tenemos que pelear contra las tinieblas para vencer eso. Jesús dijo en Mateo 12:25, si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país quedará destruido. Si los habitantes de una ciudad se pelean unos con otros, la ciudad quedará en ruinas.
Y si los miembros de una familia se pelean entre ellos mismos, se destruirá la familia. Así que la iglesia es una familia y no puede tener contienda dentro de sí. La Reina Valera dice: ninguna casa prevalece contra sí misma. Es decir, solamente hay destrucción cuando no hay acuerdo, amor y respeto entre nosotros. Si usted piensa que el agua del Jordán es azul y yo le digo que es gris, no significa que usted no pueda sostener su punto de vista. Yo me pongo de acuerdo en que estoy en desacuerdo con usted con respecto a eso. Pero eso no es algo vital. Pero si usted dice que Jesucristo no es el que salva, entonces usted y yo no tenemos nada en común. Yo no puedo tener comunión con usted. Pero si usted cree que Jesucristo es el que salva y yo creo que Jesucristo es el que salva, tenemos comunión. Con respecto a cosas pequeñas podemos disentir, tener diferentes gustos, por decir algo. Pero dentro de la doctrina tenemos que mantenernos. Si Dios dice que ame a los enemigos, tengo que amar a mis enemigos. ¿O no? Amén. Sí. Hay que amar a los enemigos. ¿Cuánto más a los hermanos? ¿Cuánto más a los que han hecho la misma profesión de fe que nosotros? Así es que abramos los ojos, porque Dios quiere una sólida unidad en nosotros para quebrantar a las tinieblas, porque la unidad de la iglesia garantiza la protección de Dios, la dirección de Dios y la gracia de Dios. Una iglesia que permanece bajo el amparo de Dios será una luz inmarcesible que rescatará a muchos de las tinieblas y hará que Dios more en medio de ella. Inmarcesible significa que no se marchita. Así que Dios pondrá una luz permanente aquí, una luz que no se extingue. Como iglesia cristiana, ya llevamos 16 años. Y hace un momento dije que hay 3 iglesias más. Pero ¿saben? Yo creo que a estas alturas podríamos haber sido un poco más. Tal vez 10 o 15 iglesias. ¿Por qué no? ¿Qué piensan ustedes? Pero ¿sabe una cosa? Necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a servirle a Dios sin pretexto, sin restricción. Entonces, cuando hay líderes, la iglesia se multiplica. Cuando no hay líderes, permanece como está. Y el líder no es el que manda, es el que ha decidido amar de verdad a otros. La gente no sigue a una persona porque es la que manda. La gente sigue a una persona porque es la que lo cuida, porque es la que lo ama. Y tal vez usted me diga: sí, pero yo conozco la banda de Zorro Bravo y toda la gente lo sigue a Zorro Bravo y él no ama a nadie. Sí, eso es otra cosa, eso es un caudillismo. Él es un caudillo y el caudillo somete por temor o por interés a los que le siguen. El líder nunca somete por temor ni por interés a los que le siguen. Más bien, los guía. Y el Señor Jesús dijo cómo es un líder. Dijo: si ustedes quieren ser el mayor de todos, tendrán que ser el menor de todos. Es decir, el mayor sirve al menor. Por eso hay que comenzar a sacar todo rezago de orgullo de la vieja vida y comenzar a vivir en la mansedumbre y humildad que Jesucristo nos enseñó. Jesucristo fue humilde. Entonces, ¿es tonto ser humilde? ¿Es sabio ser humilde? Entonces seamos humildes. ¿Por qué tenemos que yo no suelto esto? No tienes nada en las manos. Tú crees que tienes algo ahí, pero no hay nada.
No hay nada. Es orgullo del diablo. El diablo fue el que no se sometió. Por eso el Señor lo tiró fuera de su reino. Pienso que podríamos ser mucho más, pero nos falta crecer en unidad y en compromiso. Nos falta renunciar por completo al viejo hombre y dejar que Dios restaure nuestro ser a su imagen y semejanza. Es vital que busquemos nuestra restauración. Cuando venimos a Cristo, no es que de la noche a la mañana cambiamos. Hay un proceso. Y ese proceso es más rápido o más lento dependiendo de lo que usted quiere darle a Dios. Si usted busca a Dios todos los días, con honestidad, ore y dígale: Señor, estoy bien en este tema. Y Dios lo va a redarguir. Dios le va a decir lo que no es y lo que sí es. Efesios 4, 22 y 23 en la traducción del lenguaje actual, la Biblia dice: por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes. Ya no como antes. Antes éramos orgullosos. Bueno, antes yo era orgulloso. Ustedes eran tan humildes, tan dulces y tan tiernos. Nunca se equivocaban. ¿Éramos orgullosos o no éramos orgullosos? ¿Éramos soberbios o no éramos soberbios? Sí, pero eso se cayó porque llegó Cristo. Y justamente hoy día, en la administración de la alabanza, estaba diciendo Melina, me parece, que hay que menguar. Menguar significa disminuir para que Cristo crezca y aparezca en nosotros. La Escritura dice: ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar un poco su manera de pensar. ¿Cómo fue? Me equivoqué. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. Mire, cuando usted tiene un huequito en el mantel de la mesa y entonces tienen que venir los invitados, ¿qué hace usted? Le pone un periódico encima. No, usted tiene que cambiar completamente el mantel. Porque lo primero que va a hacer el invitado es sacar el periódico y ver el hueco. ¿Sabe? Dios quiere que usted cambie completamente. No quiere que cambie un poco, que usted amague que está cambiando. No. Tiene que cambiar. Usted y yo hemos sido llamados para cambiar completamente nuestra manera de pensar. Dice la Biblia: y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. O sea, Dios lo llamó a Cristo para que usted sea como Cristo. No para que usted sea: no, es que yo soy el mismo, yo genio y figura hasta la sepultura. La sepultura es el infierno. Déjenme decirle, hermanos, nos falta valentía para soportar las pruebas. Debemos dejar de responder a los requerimientos de Dios con egocentrismos y comodidades que el mundo nos influencia a cada momento. Este mundo está organizado para hacerle creer que usted es el más bello de todos, mientras usted le afloje la plata. Porque todos te quieren quitar el dinero, eso es todo. Y te dicen que eres bello y hermoso: cómprate esta crema, que con esta crema vas a ser lo más lindo del mundo. Y cuando se levanta al día siguiente y se ve en el espejo, dice: me estafaron. Aún así se la vuelve a poner y vuelve a creer, y el otro día otra vez la misma cosa. Entonces, miren, hermanos, sinceramente, despertemos. La iglesia no puede estar dormida. Despiértate tú que duermes, dice la palabra, y vendrá tu luz. No somos una organización, no somos una empresa. Aquí no funcionamos como una empresa. Nosotros somos un organismo vivo y perfectamente articulado como un cuerpo.
donde todos los miembros tienen una función específica, necesaria e irreemplazable. Sí, tú tienen una función específica, irreemplazable, necesaria para el cuerpo. Pero un cuerpo donde unos funcionan y otros no, es un cuerpo enfermo. Si a mí no me funcionara este lado, sería muy difícil que yo me mueva. Estaría enfermo. Lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia debe funcionar. Y para eso todos debemos funcionar. ¿Qué digo que todos debemos funcionar? No es que yo ya la mando a mi mujer, ya con eso está bien. Yo también ya la voy a mandar nomás a la pastora y me quedo en la casa. ¿Les parece? Buena idea, ¿no? No es así, hermano. Es que somos una sola carne, pues. Dirá alguno. Por ahí que nunca se sacan a la vuelta como pueden. Todos tenemos que servirle al Señor. Hombres y mujeres tenemos que servirle al Señor. La salvación es personal. El que es parte de la iglesia se salva, el que no es parte de la iglesia se queda. Espero que no comprueben eso, por favor. El compromiso y la unidad traerá sanidad a nuestra iglesia. Seremos una iglesia gloriosa donde la presencia de Dios obrará grandes prodigios y milagros que llamarán la atención del mundo entero. Hay una promesa riquísima en la Biblia. Está en el libro de Isaías, capítulo 60, versículos 1 y 2. Dice, levántate y resplandece. Pongámosle nombre. Alto refugio, levántate y resplandece. Alto refugio, levántate y resplandece. Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ahora les pregunto, ¿ha nacido sobre ustedes la gloria de Jehová? ¿Cómo se llama la gloria de Jehová? Jesucristo el Señor. ¿Cuántos tienen a Cristo? Usted tiene la gloria de Jehová. Esa es la palabra de hoy. Esa es la palabra para ti y para mí. Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Sobre esta iglesia el mundo verá la gloria de Dios. Pero no debemos de dormirnos ni decir, bueno, un poco más adelante, ya está bien. El pastor siempre molesta con ese tema. Yo no lo molesto, es la palabra de Dios que lo está molestando, si acaso algo le molesta. El Señor dijo, a ti no te rechazan, es a mí que me rechazan. Hemos leído. Por si acaso. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y Dios quiere que usted y yo le sirvamos. Ahí es cuando viene toda bendición. No es que usted reclama las bendiciones porque usted es muy chévere. No, no es así. Esta iglesia ahora no tiene la posibilidad de financiar misioneros que vayan a predicar al mundo entero. Pero le voy a decir una cosa. Si nosotros buscamos que Dios se mueva poderosamente en medio de nosotros, el mundo entero vendrá a esta iglesia. Porque la noticia correrá. En este tiempo, para eso sí va a servir la tecnología, para que las noticias vuelen y vengan de otras naciones lejanas a ver qué está pasando en una iglesia en Guayaquil, Ecuador. Y lo que estará pasando es que hubo un pueblo que decidió rendirse completamente al Señor y servirle al 100%. Entonces la gloria de Dios se verá aquí. En el Antiguo Testamento dice que cuando el pueblo, dirigido por Moisés, obedeció todo lo que Dios le mandó, apareció la gloria de Dios como una nube encima del templo. ¿Cuántos quieren esa nube? Uy, no. Si viene esa nube, caigo aniquilado.
porque no he soltado mis pecados. Usted tiene que soltar sus pecados. Usted tiene que abandonar su vieja vida. Usted tiene que vivir para Dios. No es una cosa anormal que le estoy pidiendo. Puede vivir como cualquier ser humano, pero sin pecado. La pregunta es usted miembro de la iglesia? Porque es muy importante que usted mismo reconozca hasta qué punto es miembro de la iglesia y hasta qué punto no lo es. Mire lo que habla el libro de Romanos acerca de los hermanos en la iglesia. Romanos 12, del 3 al 5, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Somos todos miembros del cuerpo de Cristo? ¿Y yo soy miembro de ustedes? ¿Y ustedes son miembros de mí? Aunque se lave con tusa y diga amén con las completas, nada lo puede separar a usted de mí tampoco. Porque somos una familia. Así decía mi mamá: aunque te raspes con tusa, eres mi hijo y punto. Asimismo, Dios nos ha dado una pertenencia, una identidad. Estos versículos implican claramente que todos somos hijos de Dios, y eso es maravilloso, pero ninguno de nosotros puede pensar que es superior a otro. Ninguno de nosotros puede pensar que es superior a otro. ¿O hay algunos que son superiores a otros? Pero es que algunos tienen la camisa Gucci y los zapatos Fuchi. ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Eso nos hace superiores? ¿Sabe lo que nos hace mejores delante de Dios? Tener una comunión maravillosa con Dios. Eso nos hace mejores delante de Dios, pero no somos superiores unos a otros. La Biblia no auspicia esa idea. El apóstol Pedro lo dijo en Hechos 10:34, le voy a leer la traducción del lenguaje actual. Dice: entonces Pedro comenzó a decirles: ahora comprendo que para Dios todos somos iguales. Entonces, ¿tiene que ver el color de su piel? ¿Tiene que ver cuánto usted estudió o no estudió? ¿Tiene que ver cuánto tiene en el bolsillo? ¿Tiene que ver cuál es su entorno social? Nada tiene que ver, porque para Dios todos somos iguales y a todos nos ama por igual. Somos su especial tesoro, hermanos. Gloria a Dios por eso. Pero Dios no solamente declara que Él ve a todos por igual. Él nos ordena a nosotros que veamos a todos por igual, que no hagamos acepción de persona. Porque en el momento en que hacemos acepción de persona significa tener favoritos. Dios no tiene favoritos y Dios dice: ustedes tampoco los tengan. Y si no se convence, lea Deuteronomio 16:19, ahí está escrito. Así que no solamente que para Dios somos iguales, sino que nosotros tampoco tenemos el derecho de ver de otra manera a los demás, sin importarnos cuál sea su trasfondo o su vida o lo que sea. Romanos 12:5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Eso habla de pertenecernos, de mantener una misma identidad entre nosotros y con Dios. Alguno dirá: pero no somos iguales, somos diferentes.
Sí, tal vez tú eres más narizón que yo. O yo soy más narizón que tú. Pero no se trata de cuán diferente seas de apariencia, sino de esa composición que todo ser humano tiene. Y sobre todo el cristiano que está completo, tiene cuerpo, alma y espíritu. Todos somos cuerpo, alma y espíritu, y todos somos amados por igual por Dios. Por supuesto que somos diferentes. Tenemos cuerpos diferentes. Pero todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Y el hecho de que seamos diferentes no nos puede cambiar. La Biblia dice que la iglesia es como el cuerpo de Cristo, es decir, uno es mano, otro es pie, otro es ojo, otro es oreja, otro es nariz, otro es lo que sea. Así que usted no puede oler con la mano ni escribir con la nariz. ¿O sí? Tampoco podrá ver con el pie ni caminar con los ojos. Porque cada cosa en el cuerpo cumple perfectamente una función. Asimismo, usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Que usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Que usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Y cada uno tiene una función. Eso no significa que es menos ni es más. Simplemente tiene una función. Usted sabe que el codo pega duro, ¿verdad? Codazo es cosa seria. Pero dígale al codo que le rasque el oído. El meñique dice, tú no sirves para eso. Y lo hace perfectamente, ¿verdad? Pero dice, no, pero el meñique es esa cosa chiquita. Sí, pero este sirve para algo. Y este sirve para otra cosa. Pero los dos son parte del cuerpo. Usted y yo somos parte del cuerpo. Pero debemos encontrar dónde le servimos a Dios. Dios es el que añade cada miembro al cuerpo de Cristo y lo hace con propósito. Una vez que hemos encontrado nuestra posición en el cuerpo, debemos esforzarnos por funcionar como Dios lo quiere y en concordancia con los demás miembros. Ninguno puede decir, no quiero estar unido al brazo. Ninguna mano puede decir, no quiero estar unido al brazo. Ninguna rodilla puede decir, yo quiero estar en el pecho. Imagínese una rodilla en el pecho. Pero así hay gente que a veces cree que decide cómo funcionar en la iglesia. Le voy a decir lo que dice la Biblia. Dice que el Espíritu Santo de Dios reparte los dones como Él quiere. Él no nos consulta. Él simplemente dice, tú para allá y punto. Y como usted es propiedad de Dios, entonces Dios tiene la potestad de mandarlo. Amén. 1 Corintios 12, del 12 al 13 dice, la iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Entre nosotros, unos son judíos, otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres. Pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros les ha dado el mismo Espíritu Santo. Todos los que somos cristianos tenemos el mismo Espíritu Santo. Ahora, dígame una cosa, ¿usted cree que el Espíritu Santo se va a poner a pelear con él mismo? Imposible. Si usted y yo tenemos una discusión, uno de los dos anda mal. Uno de los dos no está con Dios. Entonces hay que discernir. Entonces hay que orar y entender por qué está sucediendo algo. Cuando algo no funciona, entonces hay que conversar y ponernos de acuerdo para reconocer, ser humildes, pedir perdón y comenzar a cambiar. Porque eso es lo que le agrada a Dios. Si hay desavenencias en el cuerpo, entonces pregúntese, ¿mi punto de vista es compatible con las Escrituras? Porque las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu de Dios.
¿Mi punto de vista es carnal o espiritual? Pregúntese. Y si usted no se contesta, Dios le va a contestar. Y entonces usted va a descubrir lo que tiene que hacer. No hay forma de ser miembro del cuerpo de Cristo sin tener el Espíritu Santo y vivir sometido a la dirección del Espíritu Santo. Si usted no se somete al Espíritu Santo, usted no es de Cristo. No porque yo lo diga. Leamos Romanos 8:9. Escuche. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Santo. Pues está Espíritu con mayúscula. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Mire usted, esto es fuerte, pero está escrito en la palabra de Dios. Así que lo primero que un cristiano tiene que mostrar son los frutos o el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza. Recuerda, ¿verdad? Está escrito en la Biblia. Dios tiene propósitos para su iglesia. Dios nos ha llamado a nosotros para que su plan universal de salvación se cumpla. Por tanto, la iglesia de Cristo, o sea, cada uno de nosotros tiene una misión entregada por el mismo Señor Jesucristo. Esto fue lo que Él dijo en Mateo 28:19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¡Qué hermosa promesa! ¿Queremos tener a Dios? Obedezcamos a Dios. Es decir, todos los que somos de Cristo debemos predicar, cuidar del crecimiento espiritual de los nuevos discípulos para que ellos continúen la misma tarea por todas las generaciones hasta que Cristo regrese por su iglesia. Otra escritura que nos aclara la vida de la iglesia que Jesús dejó en el primer siglo es Hechos 2, 41 al 47. Ahí dice cómo vivía la iglesia del primer siglo. Y usted, mientras lea, piense en lo diferente que estamos viviendo hoy. Hechos 2, 41 al 47 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, en las enseñanzas de los discípulos de Jesús, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos. Esa es la clave, hermanos. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Si tenemos una iglesia que tiene comunión de unos con otros, Dios va a seguir añadiendo a esta iglesia. Esta iglesia va a crecer. Este era un pueblo empeñado en conocer la palabra de Dios, incorporando a los nuevos miembros, alabando al Señor, adorando y sirviendo a los demás. En Alto Refugio hemos condensado esta vida y esta misión que Dios nos ha dado como cristianos, y nuestra misión está escrita aquí, en este poste de acá. Dice: alcanzar almas para Cristo, a quienes serviremos y amaremos, para que crezcan espiritualmente y glorifiquen a Dios. En otras palabras, cada uno de nosotros debe evangelizar, adorar, tener comunión entre hermanos, discipularse por medio de la palabra y del testimonio de los hermanos que han madurado, y discernir los dones espirituales que Dios nos ha dado para servirle con fidelidad. Como hemos dicho, la iglesia no es una organización, es un organismo vivo. La membresía de la iglesia no es para los que observan pasivamente, ni para los asistentes. Es para los que se hacen parte de la iglesia, para los que han entendido que Dios los rescató
de sus pecados y de su culpa. Y ahora viven activamente esa nueva vida que Dios les ofrece en Cristo. Nuestro compromiso con el Señor no puede ser pequeño, hermanos. Debe ser absoluto, grande al máximo. Debemos dejar al viejo hombre que éramos, porque ese viejo hombre no era salvo. Ahora estamos salvados por la sangre de Cristo. Vivamos honrosa y fructíferamente para nuestro Señor. Predicar el Evangelio no es una opción. Mire, yo puedo saber cuando ustedes predican y cuando ustedes no predican. No es que tengo una cámara maravillosa que los persigue por todas partes. Simplemente cuando no veo personas nuevas en la iglesia o veo muy pocos nuevos, yo sé que ustedes no han predicado. Porque cuando predica, el que agarra la prédica quiere conocer más y dice, llévame a tu iglesia. O usted lo invita. Pero cuando usted no invita, usted no ha predicado. No ha dado testimonio de que Cristo ha salvado su vida. ¿Cristo ha salvado su vida? Es poca cosa. Usted tiene una historia maravillosa que contar. Y cuando usted cuenta esa historia, otros van a creer. Pero si usted se queda callado, nada va a pasar. Predicar no es una opción, alabar no es una opción, tener comunión no es una opción, conocer la palabra no es una opción, servir no es una opción, es la voluntad de Dios. Jesús quiere que abramos los ojos de otros, pero tenemos que abrir los nuestros primero. Dice el apóstol Pablo que Jesús le habló en Hechos 26, 18 y le dijo, yo te envío para que abras los ojos, sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hermanos, pidámosle a Dios que nos abra los ojos. De otra manera, no podremos obedecerle a Dios y abrirle los ojos a otros. Dios quiere hacer su obra a través suyo y a través mío. Lo dice Primera de Pedro 4:10, palabra de Dios para todos. Dice así, cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Así serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas. ¿Administradores de qué? Del generoso amor que Dios nos ha dado. Nosotros no tenemos otra cosa más que amor para dar a los demás. Si no te conviertes, te vas al infierno. ¿De qué le sirve eso a alguien? Dígame, ¿de qué le sirve eso? Usted y yo somos la fuente de amor que Jesús tiene aquí en la tierra. Usted y yo somos la fuente de amor que Jesús tiene aquí en la tierra. Usted y yo somos la fuente de amor que Jesús tiene. No. Dios nos entrega dones a cada uno de nosotros para que los usemos. Si usted es un cristiano, si usted ha confiado en Jesús, usted forma parte de la familia de Dios y por tanto debe vivir como miembro de su iglesia. Usted necesita poner en orden su vida, estar en paz con Dios y con los demás. ¿Oyó? No, pero es que a todos he perdonado, pero a ese no lo voy a perdonar. Usted tiene que perdonar a todos. Ah, es que usted no sabe lo que me han hecho. Yo sé lo que le hicieron a Jesús. Lo que le hicieron a Jesús es lo peor que puede pasar a un ser humano. Sí, lo suyo fue duro y difícil, acepto. Pero más duro es lo que Dios hizo por usted. Y usted tiene que aprender a perdonar y ser libre. Debe estar en paz con todos y bautizarse y comenzar una vida nueva lleno del Espíritu Santo. El día 29 de marzo tendremos una reunión que hemos llamado Pacto de Membresía. Estamos convocando a toda la iglesia. Si usted ya firmó un pacto de membresía en EBPL y todo eso, no importa, tiene que venir ese día. Porque la iglesia va a compartir
algunos puntos que parece que se nos pasan por alto en la vida cristiana y que debemos afinar nuestra vida cristiana. Y ese día vamos a entender cuáles son los beneficios de servirle a Dios, pero también cómo debe ser nuestro servicio a Dios. Hoy creo que hemos entendido que ser miembro de la iglesia no es igual que ser miembro de un club, ni hincha del Barcelona o del Emelec. No, es una decisión de vida. Ser miembro de la iglesia es la consecuencia lógica de mi conversión, de mi decisión de caminar con Cristo, a quien lo he recibido en mi corazón como Señor y Salvador. Hoy creo que cada uno de nosotros necesita corregir algo. Y si usted no necesita corregir nada, quédese sentadito, los demás pongámonos de pie y oremos. Padre, gracias. Gracias por cuidar de nosotros. Gracias por amarnos y gracias por corregirnos. Gracias por enrumbarnos, Señor. Gracias por hablarnos de este maravilloso don que nos has dado de ser miembros de tu cuerpo, Señor. Tu palabra dice que la iglesia es la plenitud de aquel que lo es todo en todos. Gracias, Señor, por un honor tan alto para nosotros, simples partículas de polvo que han recibido vida con tu aliento. Perdónanos, Señor, por tomar a la ligera nuestra relación contigo. Cuando necesitamos de ti, te buscamos, pero luego te abandonamos hasta la próxima necesidad. Tu palabra dice que te busquemos en todo tiempo, en los tiempos buenos y en los malos, y que tú siempre nos socorrerás, que nunca nos dejarás solos hasta el fin del mundo. Y creemos que es así, Señor. Y creemos que tú ya nos has bendecido de una manera maravillosamente grande. Perdónanos, Señor. Hoy día queremos someter nuestro corazón a tu escrutinio. Espíritu de Dios, habla a cada uno en su corazón de su necesidad de desprenderse de las cosas de la carne, del mundo y de las tinieblas. Quita todo orgullo, toda soberbia, todo enojo, toda altivez, toda arrogancia. Queremos ser mansos y humildes como tú, Jesús. Tú nos pediste que te imitemos. Perdónanos cada vez que te negamos a través de estos actos deshonrosos, Señor. Reconocemos que necesitamos crecer, que necesitamos menguar para que tú crezcas, Señor. Que necesitamos vivir cada vez más cerca de ti. Tu palabra dice que la comunión íntima tuya es con aquellos que te respetan y que tú nos revelarás tus promesas, tu pacto. Señor, reconocemos que como iglesia necesitamos una profunda espiritualidad. Derrama tu gracia en esta hora, Señor, sobre cada corazón. Que tu Santo Espíritu descienda sobre nosotros, Señor. Y que haya un momento maravilloso de encuentro contigo, Señor, donde se desprendan todas las cosas oscuras y tu luz nos limpie otra vez, Señor. Danos humildad para reconocer nuestros errores, para pedir perdón cuando hemos ofendido, Señor.
y danos humildad para perdonar cuando otros se acercan, con nobleza también a buscar ese perdón. Señor, ayúdanos a vivir en perfecta humildad y unidad. Suéldanos con tu Santo Espíritu, Señor. Haznos un solo cuerpo, una sola familia, un solo pueblo que te honre, Señor, de día y de noche. Y que en ningún momento, Señor, ninguna maldición toque a tu pueblo, Padre. Y que luchemos unidos por liberar a esta ciudad de tanta perdición, de tanta maldad, de tanto vicio, de tanto homicidio, Señor. Arranca de nuestros corazones toda mentira y falsedad que el mundo ha puesto, Señor, que el enemigo ha puesto, que la carne ha puesto. Hoy decidimos cambiar completamente nuestra manera de pensar para darte honor y gloria el resto de nuestras vidas. Gracias, Padre, por hablarnos, gracias por cuidarnos y gracias por preservarnos para ese día glorioso en que tú vendrás a recoger a tu iglesia sin mancha y sin arruga. A ti la gloria, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.